la improvisación. ¿Te acuerdas de los últimos ejercicios que te di? Sí, un poco, profe, pero no mucho, ¿ya? Vamos a intentar y hacerlo mejor. Vamos, vale. No, profe, no, de verdad no me resulta, es súper complicado el tema de la improvisación. Hola a todos, les habla Andrea Arias Y Daniel Colihuinca. y en esta oportunidad le vamos a hablar sobre el tema La improvisación musical y su impacto en el cerebro. Los objetivos de este trabajo son los siguientes. Objetivo general, comprender el impacto de la improvisación musical en el cerebro humano. Los objetivos específicos son los siguientes: conocer el concepto de improvisación musical desde las neurociencias, identificar las estructuras cerebrales involucradas al momento de improvisar en la música y, por último, revisar los impactos de la improvisación musical en el cerebro humano. El presente trabajo busca comprender los impactos de la improvisación musical a nivel del cerebro humano y su relación con las funciones cognitivas y ejecutivas que se adquieren por medio de esta habilidad musical. Coloquialmente, la improvisación es sinónimo de crear algo, hacer, inventar o arreglar sin pensar, a partir de algunos recursos disponibles. En términos musicales, se habla más bien de una expresión instantánea, espontánea, producida por un individuo o grupo, que puede ser llevada a cabo desde una libertad total o estar sujeta a reglas. Desde las neurociencias se considera la improvisación musical como un ejemplo de conducta creativa compleja y, en concreto, como un proceso original y novedoso que requiere de pensamiento divergente. Gracias a modernas técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, así como también a los avances en materia de neurofisiología, se cuenta con mayor información sobre la forma en que el cerebro procesa y produce la música. Es así como se ha evidenciado que tanto en la percepción y producción musical, los componentes temporales como ritmo, métrica y tempo se procesan en los ganglios de la base y en el cerebelo. Además, la melodía y el contorno melódico en el giro temporal superior derecho. Los intervalos musicales en el lóbulo temporal dorsal, en tanto que el tono es procesado primariamente en el hemisferio cerebral izquierdo, más específicamente en la corteza prefrontal dorsolateral, el timbre en el giro y surco temporal superior. Por último, la semántica musical, es decir, el significado del contexto y lenguaje musical ocupado en áreas posteriores del lóbulo temporal. Por otro lado, algunos investigadores observaron que en el estado de improvisación había activación en la parte de la corteza prefrontal ventromedial del lado izquierdo del cerebro. Esta región también ha estado vinculada a organización de conductas de la motivación interna del ser humano. El proceso de la improvisación. Cualquier acto musical, incluyendo el de la improvisación, genera efectos en nosotros. Primero, el de entrada, que implica los órganos de los sentidos. Segundo, el procesamiento y la toma de decisiones, el cual involucra el sistema nervioso central. Y por último, el de salida, fase en la que participan los sistemas musculares y glandulares. Según un estudio del año 2019, en el cual se expone la actividad neuronal subyacente a los procesos creativos a través de la investigación de la improvisación musical, se realizó un experimento en donde participaron 14 guitarristas con un alto nivel de habilidad en la improvisación. La tarea experimental consistió en tocar bloques de improvisación y escalas de 32 segundos en la guitarra. Los datos de electroencefalografía se midieron continuamente durante todo el experimento.
se encontró una mayor actividad para la improvisación sobre la escala en múltiples bandas de frecuencia, teta, alfa y beta, localizadas principalmente en la corteza frontal medial, circunvolución frontal media, cingulado anterior, corteza prefrontal medial polar, premotora corteza, circunvolución pre y postcentral, circunvolución temporal superior, el lóbulo parietal inferior y la unión temporoparietal. En una segunda revisión denominada La materia gris correlación a la creatividad en la improvisación musical del año 2019, los resultados muestran que la capacidad y el entrenamiento de la improvisación musical están asociados con el volumen de materia gris en regiones que antes estaban vinculadas al aprendizaje y la formación de la memoria, la categorización perceptiva y la integración sensorial. Entonces bien, cuando el músico se somete al proceso de improvisación, el estímulo musical llega a su cerebro mediante las vías sensoriales para luego pasar al tronco cerebral, al mesencéfalo y luego al córtex cerebral, para luego ser analizado y procesado por las demás estructuras cerebrales. Y luego esto genera una conducta motora que es lo que da fruto a la improvisación. Bien, como nos pudimos dar cuenta a través de los estudios anteriores, el músico que está improvisando, en ese momento hay varias zonas cerebrales que están activadas, sobre todo aquellas que tienen relación con las funciones cognitivas y ejecutivas del ser humano. Por ejemplo, la atención. Cuando el músico está improvisando, tiene que estar atento a lo que sucede con su instrumento, con la partitura, con el público, con su compañero del conjunto musical y entre otros estímulos que el externo le va brindando. La memoria de trabajo tiene que estar muy presente cuando el músico está realizando su improvisación, ya que tiene que recordar todos los elementos musicales, tales como la armonía, las escalas, los ejercicios de teoría, entre otros que van configurando este momento de improvisación. Por otro lado, está la coordinación motora. Para la misma ejecución del instrumento, tiene que coordinar óculo, manual, etc. El sonido, la flexibilidad y el control inhibitorio para poder sobreponerse frente a los estímulos que, por ejemplo, el público le va mostrando. Ahora bien, el proceso que acompaña siempre a la improvisación es la creatividad, y para poder lograr este momento creativo es necesario haber pasado por un proceso de estudio, de preparación óptima para poder en su momento que el músico pueda lograr realizar una improvisación de manera eficaz. Resumiendo este apartado, se puede concluir que el compromiso cognitivo de la música, y en concreto de la improvisación musical, es muy amplio e implica un conjunto de funciones cognitivas destacables. De esta forma, a nivel general, la conducta creativa de improvisación involucra procesos de atención, memoria de trabajo, funciones ejecutivas y otras más implicadas en la percepción y la producción musical.